Bienvenidos a Lluvia de Ideas. Bienvenidos. Y esta semana vamos a hablarles sobre las generaciones y también sobre la superstición. ¿Ustedes son supersticiosos? Comenzamos. Nuestro primer tema son las generaciones. Hoy en día, todo el tiempo escuchamos hablar sobre los millennials. Escuchamos a la gente decir los millennials esto, los millennials aquello, y creo que la mayoría de la gente que dice eso son los mismos millennials. Entonces me da risa. Es cierto que también he visto memes donde explican, de hecho, las diferentes generaciones y nos dicen a cuáles eran los millennials, los que sí son millennials, que sí son la generación Z, millennials, etc. Así que por eso quise hablar de este tema y vamos a ir por partes. ¿Qué son estas generaciones? ¿Por qué se divide a las personas según sus edades? I wanna know. Etcétera. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto no es una ciencia exacta. Un ejemplo de esto es la teoría española de las generaciones de Ortega y Gasset. Aquí se habla de generaciones sociales desde los años 20 y pudiera haber más personas tratando de acuñar términos, de dar sus propias teorías, pero al final pues van pegando las que se popularizan más. Es como un consenso, digamos, entre el nombre científico y los que ponen los sociólogos, los medios, el público. Y usualmente los más atractivos son los que se quedan en la cabeza de la gente, como en el caso de millennials. Ahora, ¿cómo se decide cuándo empieza y cuándo termina una generación? Pues hay dos opciones principales. De nuevo, puede depender un poco de los investigadores, pero estas son las más aceptadas. La primera es que cada X número de años nace una generación diferente. Por ejemplo, cada 15 años o cada 20 años es una nueva generación y punto. La segunda opción se considera que debido a los cambios profundos en el contexto histórico del mundo, esto es lo que diferencia a las generaciones. Entonces, si tomamos esta segunda opción como punto de partida, pues nos vamos a encontrar con que para las fechas pueden variar. Por ejemplo, en Estados Unidos se le considera que pertenece a la generación de los baby boomers, a todas las personas que nacieron entre 1946 y 1964, porque fue cuando el país experimentó un incremento muy grande en la natalidad, o sea, nacieron muchos bebés después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en España, por ejemplo, este incremento en la natalidad fue de 1957 a 1977, pues prácticamente son 10 años de diferencia, fueron 10 años más tarde. También hablar de generaciones le facilita las cosas a nuestro amigo el marketing, la mercadotecnia, porque puede dar a sus consumidores de acuerdo a las necesidades individuales de cada uno. Por eso es que hoy en día vemos muchísimo este tipo de palabras en las redes sociales, que si baby boomers, millennials, etc. En fin, voy a dar una definición breve de cada una de las generaciones para que ustedes nos digan con cuál se identifican o a cuál pertenecen, o simplemente para tener un concepto más claro de cada una. Antes del estuvo la generación silenciosa, The Silent Generation. Como su nombre lo dice, no hicieron mucho ruido. Estaban haciendo sus propios business. Bueno, sí. No, es que esta generación nació entre 1930 y 1948. Esta generación estuvo rodeada de conflictos bélicos. Por lo tanto, su rasgo característico principal es la austeridad. En tiempos de guerra, pues claro, se entiende.
Estas personas hoy en día pueden tener más de 70 años y es la generación menos numerosa. En esta época todavía altas tasas de mortalidad infantil y son personas que de verdad conocieron una vida mucho más dura. Así que son trabajadoras y austeras. Yo creo que sí, definitivamente los niños también. Generación. Ahora sí, los baby boomers. Los baby boomers nacieron entre 1949 y 1968. El contexto histórico que los rodeaba era la paz. Obviamente después de la guerra, pues hubo paz. Y por lo tanto fue que sucedió esta explosión demográfica. Era ahora sí el momento de tener hijos. Y su característica principal es la ambición. Hace sentido que si sus padres habían tenido poco, habían vivido tiempos de austeridad, pues ahora esta generación, los baby boomers, querían tener cosas y acumular bienes. Y pues los baby boomers son la generación más numerosa que vive hoy en día en España. En otros países puede ser parecido, yo pero creo no que necesariamente. Sí, que en general los baby boomers ahorita son los que son más. No lo sé, porque no tengo los datos, pero sí, pero tiene sentido. Y también tiene sentido que después de la generación silenciosa, todo este conflicto bélico, pues necesitaban repoblar, o sea, en plan, hay menos gente, necesitamos más mano de obra. Exacto. Y al final de cuentas creo que eso también se ve reflejado, por ejemplo, en el campo. Pues sí, era muy común las familias muy grandes. Y son más o menos... Es verdad, necesitaban sí, mano de obra barata, gratis. A esta generación pues también pertenecen mis padres. ¿En baby boomers? Sí, creo que también mi mamá. Sí, definitivamente. Es interesante, ¿no? Bueno, continuamos con la generación X. Sí. Qué malos, no es cierto. Es X, la verdad. Esta generación va desde los nacidos en 1965, algunos dicen que a partir de 1969, hasta 1980. Siguen a los baby boomers. En España es la segunda generación más numerosa. Y ellos experimentaron la transición española y la crisis del 73. En América hay la generación MTV. Eso me gustó. Porque fue cuando este canal de televisión era muy popular por sus videos musicales. Fueron más individualistas que sus antecesores y tardaron más en emanciparse y tener hijos. Algunos también los llaman la generación perdida, porque perdió los valores y la moral. Esta generación aumentó las tasas de divorcio y también se incluyeron más a las mujeres en el campo laboral. Fueron los primeros que empezaron a usar ordenadores como herramienta de trabajo. Y se dice que su característica principal fue la obsesión con totalmente. El éxito. Pues ya sabes, mi familia es muy grande y tengo hermanos. Algunos pertenecen a esta generación. Y hay, pues sí, muchas cositas que dices, ajá. O sea, el campo laboral o que se tardaron un poquito más en emanciparse y tener hijos. Bueno, eso es relativo porque si bien en la época de los abuelos y los papás era de que los 20 años, no te pases, con esta generación yo creo que ya de que 25, no más, se amplió un poquito más la barra. Sí, y tiene sentido, o sea, van cambiando el mundo y entonces va cambiando la forma en que las personas... Ajá, y recuerdo a mi hermana, que es del 80, mirando los videos de Michael Jackson, Madonna y todo eso, y MTV, o sea, obviously. Ajá. ¿Ya ves? Exacto. Y también todo el Generación desastre que MTV. hicieron, bueno, especialmente en Estados Unidos, y ahora lo vemos en películas y todo. Pero yo creo que fue el boom de, pues, las grandes empresas y parece que la vida ejecutiva, digamos, hicieron un desmadre. Exacto, y eso se relaciona con su característica que es la obsesión con el éxito. O sea, los pasados, los baby boomers querían... era ambición, pero era ambición para tener que comer y tener un carro, o sea,
tenían ambición de, digamos, sobresalir porque yo creo que más bien sus era, padres no habían tenido perdóname, cosas. Pero la sí, yo generación creo que X para los baby se boomers obsesionó. tal vez era, Sí. o sea, ya traía la mentalidad de los papás de las guerras, entonces para los baby boomers es como, no, necesitamos estabilidad, necesitamos, o sea, ahora sí que la paranoia de no volver a la guerra, de no volver a la Exacto. carencia que se vivió en aquellos tiempos. Entonces, baby boomers y luego ya la generación X pues ya más relajada, porque luego los papás en plan de, o sea, los boomers hacia la X, de pues que mi hijo no sufra lo que yo sufrí y no, pues no sufrieron nada. Ajá. Pero como quiera los criticaron porque le llamaban generación perdida, de que habían perdido los valores y la moral porque se relajaron un poco. Y volvemos a empezar. Sí, pues claro. Y se obsesionaron. Y bueno, siguiente generación, que sigue de la X, pues la Y. Generación Y o Millennials. El término Millennials fue primeramente publicado por 2 sociólogos norteamericanos que escribieron un libro que se llamaba Raising Millennials o la crianza de los millennials. Y de ahí pues pegó, se popularizó el término por todo el mundo. Y esta generación, que nació aproximadamente entre 1981 y 1996, algunas personas dicen que es hasta el 90, más o menos, se puede considerar de las generaciones que sí comparten características en común. Es decir, los millennials estadounidenses con los europeos, etc. ¿Por qué? Pues porque ya había llegado la globalización. Empezamos a estar más parejos para estas fechas. Los millennials compartíamos más características en común entre países. Precisamente la característica principal de los millennials, que es el inicio de la digitalización, y esta es sin duda la generación más conocida y criticada. Es todo lo que puedo decir. Sí. Las redes sociales forman parte habitual de su día a día, confían en sí mismos y quieren controlar su vida. Esas son las características de los millennials. También nuestro mercado laboral está marcado por la crisis económica. Ahora, aquí creo que igual depende un poco de cada país, pero para hablar de México, por ejemplo, me viene a la mente la crisis del 94. Obviamente éramos niños, pero para cuando entramos al mercado laboral, pues la crisis, yo me atrevería a decir que continúa hasta el día de hoy. Más o menos, no igual. México. Creo que en aquel entonces sí fue muy drástico, porque pasamos de que cada dólar valía para nosotros 3 pesos, bueno, lo que ahora equivale a 3 pesos, o sea, se disparó de que creo que a 9, y luego a 11, 13, y ahorita estamos en 20. Sí. Tienes razón. Sí, el parteaguas, ¿no? Sí, tienes razón. Bueno, ahí fue como el momento, ¿verdad? Entonces, se dice que hemos tenido un ingreso lento en nuestras carreras profesionales. Yo diría que sí. Es decir, en mi caso personal, por ejemplo, yo empecé a trabajar hasta después de que terminé mi carrera, que duró 5 años. Así que estoy de acuerdo con de las generaciones anteriores, pues ellas empezaron a trabajar desde antes, siendo más jóvenes. Esto es algo que creo que mucha gente no nos toma en cuenta. Nos tocó bien feo. El trabajo. O sea, bastante. Sí, en ese sentido. Bajos sueldos. Y sabes qué, bueno, salimos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Lo que pasa con los millennials, o por ejemplo aquí en México, y la diferencia de generaciones, o algo que yo veo muy marcado, es que por ejemplo, para la generación X, a veces si tu trabajo no es muy, o sea, no es muy visible, para ellos no cuenta. O para otras generaciones, lo cual nos está tocando a nosotros, o sea, nos está tocando estar trabajando desde una computadora y es como, pero estás sentado solamente, o sea, ¿de qué te quejas? You have no idea, people, you have no idea, porque antes el trabajo era más físico, entonces, pues, es obvio que me lastimé la pierna, o sea, haciendo tal cosa, me lastimé tal, o sea, ahora sí que del padecimiento, sufrimiento físico, estamos pasando al psicológico o mental.
yo creo, con esta generación. Sí, tienes razón, ¿eh? No me había puesto a pensar, pero sí, por eso nuestros abuelos, nuestros tíos nos dicen como, ay, estás sentado todo el día en la computadora, pero no saben lo que es Exacto. la computadora. Ellos empezaron a usar las herramientas como herramienta de trabajo, pero poco, o sea, no saben lo que es Ajá, sí. Godines, ¿no? O etcétera. Sí, depende, Bueno, algunos obviamente. sí, pero ok. Ujú. Entonces, a mi parecer, muy mi opinión, creo que por ahí tenemos algunas de las peores condiciones de trabajo. Por ejemplo, ya no tenemos pensión o etcétera, ¿no? Cosas que antes Sí, en tenían cuanto a otra prestaciones te generación. refieres. Porque obviamente, o sea, hay Ujú. que dar crédito al trabajo físico, que está bien feo también. Claro, sí, no digo que sea más fácil, solamente que es diferente. Otra de esta generación son los famosos Ah, ninis. sí. Aquí El empezaron. término. O bueno, no empezaron, pero se multiplicaron. Sí, son las personas que no estudian ni trabajan. Que antes no había ninis, pues sí había, pero yo creo que menos. Los padres eran más duros con sus hijos, etcétera. Yo creo que por eso había. Se dice que los millennials somos perezosos, individualistas y aburguesados. ¿Quién dice esto, Es ¿Nosotros que millennials? no, pero la crítica, Es un si es ataque generacional, tienen algo de razón o tiene algo de sentido, porque esa generación, o sea, está viéndolo desde desde su sufrimiento, desde lo que ellos pasaron y ven cómo ha mejorado para la siguiente generación, pero no ven las dificultades. O sea, alcanzan a ver la Sí, es parte, cierto. ahora sí que positiva y dices, o sea, cállate, no te quejes, no estás debajo del sol, trabajando más de 8 horas diarias, quemándote la piel, sudando, con dolor de espalda, en el campo, etcétera. Estás en una oficina con clima, estás sentado, etcétera. Pues sí, pero tiene también sus propias dificultades y eso es lo que no. Sí, es cierto. Pues por eso estas son algunas de las características. Pero también hay cosas buenas. También nosotros somos la primera generación que empezó a impulsar la vida sana, la alimentación saludable y el ecologismo, que es súper importante. Fuimos los primeros en voltear a ver que estábamos destruyendo el planeta. Gracias, generaciones anteriores. Estaban muy ocupadas haciendo dinero, triunfando, saliendo adelante. Lamentablemente, la característica de nuestra generación, queridos amigos, es la frustración. La frustración. Estamos como atrapados en medio de estos cambios. Queremos emprender, pero hay que comer. Hay que pagar las cuentas, pero queremos viajar. Y pues nos frustramos. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, no hay una palabra que nos describa mejor. Pero es parte, supongo, de este cambio. Y a nosotros nos tocó cambios, bueno, a todos, ¿no? Muy fuertes y muy grandes y muy impactantes. Pero impactó de manera global. El internet, o sea, ahí ya cambió totalmente las reglas del juego. Si bien ahorita una persona se prepara, pues, para trabajar, para ser activo en el ámbito laboral y quiere sobresalir, necesitas pensar de manera globalizada. O sea, ya no basta con quiero trabajar. Si antes era para la generación X, era mi sueño es trabajar en esa empresa que está bien chida, que está cerca de mi casa, whatever, tiene buenas prestaciones, etcétera. Ahora es mi sueño es trabajar en ese país para muchos millennials. Porque exacto. Creo que es eso, o sea, como estamos frustrados porque tenemos esta ventana de ahora vemos todo lo que hay fuera. Exactamente, decimos, entonces pues, ahí es donde entra la frustración, porque obviamente no todos podemos sobresalir, no todos podemos ser millonarios, no todos van a ser el superhéroe de la televisión. O sea, exponencias tu sueño, en cierta forma es un poco más viable que cumplas tu sueño, un poco, ¿ok? No totalmente. Por lo tanto, pones ahí todos tus hopes and dreams y después ves que no, que también, así como tú tienes ese sueño, muchos otros lo tienen. Entonces, la competencia se vuelve fierce. Hay menos probabilidad, creo. Y pues sí, entonces nosotros no estamos obsesionados con el éxito, estamos frustrados.
tenemos Sad. cosas buenas también. Gente, superémoslo juntos. Los millennials han sido reemplazados por los centennials o Ya la llegaron los generación nuevos. Z. Yes. A partir del 94 o 97, según otras fuentes, llegó esta generación. Se diferencian de los millennials porque cuando llegaron ya existían las nuevas tecnologías. Su contexto histórico es la expansión masiva de Internet. Su rasgo característico es la irreverencia. ¿Y qué es la irreverencia? Pues desobediencia, desacato, inconveniencia. Ellos son más emprendedores que los millennials, aprenden rápido y son autodidactas. Son la generación más joven en el mundo laboral, porque algunos ya están en el mundo laboral. Por lo tanto, aún no hay tanta información, pero pues tienden a ser muy creativos, adaptables, porque saben que el mundo siempre está cambiando. Pasan mucho tiempo en sus móviles, desconfían del sistema educativo tradicional y por eso estas son las generaciones que yo creo que están empujando el sistema educativo tradicional a cambiar para incluir las nuevas tecnologías. Bueno, como tú y yo que somos maestras, nos damos cuenta de esto, tenemos que adaptarnos. Obviamente porque las cosas para ellos empiezan a quedar obsoletas, el pizarrón de GIS, etc. Ahora tienen muchas más opciones, están acostumbrados a la inmediatez del internet, de las redes sociales. Por lo mismo, también tienen problemas para conservar la atención en todo aquello que no dé resultados inmediatos. Y suelen tener importantes lagunas en la expresión oral y escrita. Me suena porque he dado clases a niños que están en estas edades que quieren todo ya y no quieren aprender. No porque no puedan, sino porque quieren las cosas inmediatamente, como dicen. Rodeados de influencers, de virales y de tutoriales. Son mucho más globales, ven menos los límites porque su sociedad es internet. Por eso son irreverentes. Tienen fama de ser individualistas y egocéntricos, pero también son solidarios y quieren transformar el mundo. Sí. Para bien. Bueno, tengo aquí como varias observaciones. En este sentido de que aprenden rápido y son autodidactas, porque son la generación más joven del mundo. Creo que aquí también hay una combinación de factores. El hecho de que son jóvenes, obviamente, pero además de que las tecnologías están mucho más avanzadas. Si bien a nosotros nos tocó el boom del internet, las tecnologías no estaban tan avanzadas, o sea, no había un 3G, por ejemplo, en cuanto a la velocidad y también en cuanto a la accesibilidad. Claro, es decir, no todas las casas tenían una computadora. Yo tuve computadoras hasta que estaba en la universidad, por ejemplo, y entonces son como esta suma de factores por las cuales pues aprenden más rápido o son muchísimo más ágiles. Y en cuanto a las lagunas en la expresión oral y escrita, creo que tiene que ver pues con esto, que están todo el tiempo utilizando el celular y acortan palabras, crean, pues sí, ya sabes, NTP, no te preocupes, todos estos acrónimos, digamos, y... Sí, es difícil captar tu atención, o sea, ellos quieren ya todo. Entonces eso como, afecta la expresión oral y escrita porque están acostumbrados a resumirlo todo y simplificarlo. Eso por un lado, y también que mucho, bueno, depende de dónde vivas, pero con la globalización y todo esto, o sea, la generación, sus papás, que son los millennials o generación X, ya están pensando en meterlos como en escuelas bilingües. Eso, quieras que no, o sea, sí les crea... Claro. Los niños son muy capaces, o sea, tienen esta capacidad, soportan 2 idiomas, soportan 3 idiomas, etcétera, pero al momento de escribirlo y al momento de, pues, expresarse, es ahí donde ves, ahora sí que el lado no tan positivo de esta situación, que escriben Spanglish o inventan palabras. Pero es parte de, supongo. Sí, o la mala ortografía, etcétera, o sea, claro que cualquiera puede tener mala ortografía, pero es esto de, pues, yo así lo he visto y como ya están menos los medios tradicionales de educación que nadie. O sea, ¿quién consulta el diccionario hoy en día? Nadie. Es raro. Ni siquiera el de inglés o español, como hacíamos nosotros en la escuela. Bueno, y también esto me recordó, bueno, yo tengo así primos o
no sé, tíos que me dicen, no, es que este niño aprende muy rápido y es bien listo y así. Y no digo que no, pero pues es que los medios también ya los simplificaron. O sea, el iPad, el no sé qué, ya son muy intuitivos. Sí, yo creo, o sea, obviamente no dudamos de sus capacidades, pero otra generación, que en este caso yo creo que más la millennial o una parte de la X y la millennial, pues se chutaron a entenderle ahí a todas las computadoras, a que fuera accesible, a que fuera amigable las plataformas y las interfaces, y lo están disfrutando pues estas nuevas generaciones. Es que no es que ellos sean peores, les está tocando otro contexto de vida, y también el tipo de dificultades a las que ellos se enfrentarán no las tenemos presentes, o sea, para nosotros no las podemos visualizar, como los de la generación X no pueden visualizar que para nosotros tengamos problemas, por ejemplo, de ansiedad. Es como, ¿qué es esa payasada? Como, correcto. It's real. Pero sí. Algo bueno o que yo empiezo a notar en las generaciones, que yo creo que es esta, la Z, es que sí siento una especie de, como dicen, solidaridad en algunos aspectos. O sea, siento que va a haber menos bullying, o sea, como que sí creo que hay para la humanidad. Creo que estamos experimentando otro tipo de revolución en general en el mundo. La revolución tecnológica, yo creo que ahorita esto es el apogeo, porque si te fijas, todo esto que está sucediendo, Black Lives Matter, la situación con el medio ambiente, comer bien, etcétera, o sea, todo esto yo creo que ya no es como un fenómeno que sucede en Europa y entonces la gente está tratando de comer bien porque bla, bla, bla y etcétera, etcétera. Y entonces en México lo ves como algo muy lejano que pues, bueno, ellos pueden. Sino más bien ya es como muy globalizado el asunto. Y creo que todo tiene que ver, pues, sí, yo creo que esto es la revolución problema de todos. Por último, la generación T o la generación alfa es la nueva generación. Al parecer hay muchas ganas de que nazcan nuevas generaciones. Entonces parece que cualquier motivo ya es suficiente para inventar la siguiente generación. Esto nos dice Oriol Bartomeus, que es parte de las fuentes que cité para platicarles sobre esto. De hecho, todavía se debate esta generación alfa o generación T empieza en el 2010 o si va a empezar hasta en el 2020, ¿no? Este año. Pero todavía se debate, como no son esos exactos de humanidad, de cómo los cambios en el contexto histórico, etcétera, pues todavía no está muy claro la línea. Pero en fin, esta generación pues son los nativos digitales de alta pureza. Alta pureza. Porque ven el mundo a través de una pantalla. Se dice que estos niños que ya están naciendo podrían tener mejores perspectivas que sus padres y de sus abuelos. Aquí los roles tradicionales en la familia ya no son tan estrictos. Hablamos de todo tipo de familias. Ya las tareas que se comparten y un mejor balance entre el trabajo y la vida. Y bueno, esta generación aún está nuevita, así que aún mucho por saber. Y es todo, son unos bebés. Esto es esta generación alfa. Y pues hasta ahí. Entonces, espero que les haya gustado este recorrido por las generaciones y déjanos sus comentarios sobre su generación favorita o si debemos poner todas nuestras esperanzas en la generación alfa y en la generación Z. Bueno, es que las esperanzas, más bien, ya, no sé. Comenten a cuál generación pertenecen, puede ser, y qué diferencias notan entre una y otra, además de las que ya mencionamos. Esperamos que les haya gustado. Gracias por escucharnos. Gracias. Continuamos con nuestro siguiente tema. La superstición. ¿Eres supersticioso o supersticiosa? ¿Tú, Laura, eres supersticiosa? Considero que no. Eso lo dicen todos. Es que te va. La mayoría de las personas a quienes les preguntes te dirán que no, como respuesta rápida. Sin embargo, cuando lo piensas detenidamente, o bien, cuando te piden
si es que tienes bolsa o usas bolsas con tus cosas personales, que la pongas en el suelo, lo vas a dudar. Algo que no te lo va a permitir. O sea, Sí. ¿podrías poner tu bolsa en el suelo en este momento, Laura? Sí podría haber porque no tiene cosas ahorita. No vale. Bueno, o si te piden el salero, es probable que lo pongas en la mesa y no en la mano de la persona que te lo pidió. Es algo intrínseco, amiguitos. O sea, que viene de dentro. Que cuando lo reflexionamos y si bien decimos, no, yo no creo en esas cosas, tampoco las quieres provocar. Es como, no creo en ellas, pero mejor no pongo la bolsa en el suelo. Entonces, por si las dudas. Mejor, entonces sí lo crees. Mejor pones la bolsa en el respaldo de la silla o dejamos el salero sobre la mesa, ¿verdad? No en la mano de la otra persona. Bueno, lo de la sal para mí es X. Sí, pero lo de la bolsa también puede ser por educación, ¿no? O sea, porque... No necesariamente. Soy mal. ¿O no? Pero... Ponerla en el piso, Picture this. ¿no? Alguien te visita. Se ve raro. No tienes una mesita de centro, mi caso. De los lados, así esas chiquitas. Entonces se sienta y para no tener su bolsa sobre las piernas, pues la va a poner de que en los pies, cerca de sus pies, ¿no? En el piso, maybe. Especialmente si hay más personas en el sofá o así, que no, o en el sillón y pues no hay espacio. Pero un mexicano jamás lo hará. No. Agarras tu bolsita, te quedas con ella toda la plática si es necesario. Bueno, ¿qué es la superstición? Según los ares del destino, no, según el internet. Dice, según el diccionario de la Superficial Web, la superstición es una creencia que no tiene fundamento racional, que consiste en atribuir un carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Entonces, mencionaré algunas de las supersticiones que son más populares en México. O sea, bueno, más o menos, obviamente, porque depende de la región y todo esto. También puede haber ahí algunas diferencias. Si conocen algunas otras, pues escriban en los comentarios. Queremos saber cómo es exactamente donde viven. Bueno, la primera es cuando te suman los oídos, que sientes como un pequeño zumbido en los oídos y entonces en lugar de pensar, déjame voy a consultar, dices, no. Sabemos que existen muchas razones lógicas posibles que provocarían este malestar, pero para nosotros los mexicanos seguramente alguien está hablando mal de nosotros. Y luego te creas una novela en la cabeza así con una explicación de, sí, pues es que la última vez que hablé con mi amiga me dijo tal cosa, entonces a lo mejor y le está chismeando a mi amiga otra. Sí, muy Mexican style. Yo lo digo, pero no lo creo. Así voy a decir con todas, ¿no? O sea, yo lo hago, pero no es que crea. Por costumbre. Yo lo digo porque, no sé. Así se dice. Pues porque... es un decir. Sí, me encantó tu comentario. Sí. Muy, muy accurate. Bueno, cuando te barren... Continúa. Otra superstición es cuando te barren los pies. Ejemplo, estás en tu casa, pues no cualquiera lo hace. Estás en tu casa, tu hermana está barriendo el piso. Porque no, en México no tenemos robots que barren nuestros pisos. Nosotros somos esos robots. Entonces, sin querer, pues te barre los pies. Pues te vas a enojar. No porque te ensució el zapato. No. Porque esto quiere decir que o no te casarás o te casarás con un viudo. Esto varía dependiendo de dónde vives, el tipo de creencia. En algunas, sí, porque en algunos... Sí, eso no lo había escuchado. En algunas fuentes encontré que no te casas y en la otra que te casas pero con un viudo. Y no sé por qué eso es súper malo. No tiene nada malo. No me barras. Bueno, aquí, al menos para muchos mexicanos de la generación X, lo que estábamos hablando, los estándares eran de que si a los 25 plus aún estás soltero, pues ya se te pasó el tren. O sea, ya estabas quedándote para vestir santos, que ya ni lo intentes, que gracias por participar, especialmente para las mujeres. Y pues, si barrías a alguien, sin querer, obvio, o queriendo, lo pueden tomar como algo personal. O sea, esa mujer a la que barras lo va a tomar como una gran ofensa. Como, ¿qué me estás haciendo? Bueno, esta me vale un poco más, o sea,
si me barren los pies. Ajá, Me da igual. que sería lo lógico, ¿no? Me molesta más por la tierra. Y especialmente ahora que están Sí. de moda los tenis blancos. Es como, ¿qué te pasa? Mi tenis. Pero bueno. Otra superstición Exacto. es la que ya mencionábamos antes, de pasar el salero. En algunas fuentes encontré, supongo que es porque varía aquí, pues en todo México, ¿no? En algunas otras fuentes era de tirar la sal. Esto es de mala suerte. Pero el que me suena más familiar, con el que estoy más familiarizada, es con esta de pasar el salero de mano en mano. Porque según nosotros, quiere decir que te están pasando sus malas vibras. Sí. Y el artilugio portador es el inofensivo por fuera, pero malo por dentro. El pequeño salero es el portador de las malas vibras. Así que si nadie te ha dejado con el salero en la mano, porque a mí me ha pasado que me dejan con el salero en la mano de que aquí está, porque no lo tomas. Y solo te señalan a la mesa de ahí, por favor. De ahí. Ok. Si no te ha pasado esto, pues es que no has estado en México. Definitivamente. Fíjate, mi familia como más cercanos, no. X. Nos malvibramos unos a otros. O sea, nos pasamos el salero sin problema. Pero sí me ha pasado con, ya sabes, como generalmente es como que traen a un amigo, a alguien de la familia o externos y yo, ok. Sin comentarios. Muy bien. Existen muchísimas supersticiones relacionadas con los bebés, pero sorry bebés, no es un momento. No. Ya llegará su momento. Pero yo creo que la más popular, incluso entre los adultos, es el mal de ojo. Se trata de que todo aquel que conozca al nuevo bebé, bueno, y también esto creo que depende, si el bebé es buena onda, o sea, esto aplica solo para los bebés simpáticos. Lo siento para los bebés no simpáticos. Pero no te pasa que el bebé como se ríe y ahí de que le haces cariñitos y todo. Entonces, para no hacerle mal de ojo, le tocan la cabeza. Bueno, esto es como, ¿quieres evitar el mal de ojo? Pues tócale la cabeza al bebé. Pero generalmente cuando hay bebés como muy bebés, pues que no hacen nada, X, o sea, no piensas en que le van a hacer mal de ojo. Y esto aplica para los adultos también. Ves que a veces te encuentras en conversaciones y si hay alguien que es como muy simpático o está diciendo muchas irreverencias, te dice, tócame la cabeza porque me vas a hacer ojo, porque te estás riendo mucho de esa persona o con esa persona. Bueno, a mí me ha tocado como ese tipo de situaciones. Sí. ¿Te ha tocado una situación similar? Sí, o sea, creo que es cuando te ríes de esa persona, o sea, que es cuando me han dicho, tócame para que no me hagas ojo, o cuando estás como bromeando y le haces, no sé si burla decir, o más bien como, o te gusta algo que trae, por ejemplo, algo tu pulsera, y te dicen, tócamela para que no me hagas ojo. Ajá. Y tú como, pero, ok, ¿estás de acuerdo que es como un poco awkward? Pero en algún momento lo has dicho. Por broma, si tú quieres, pero lo hemos dicho, me incluyo. Sí. Bueno, hay un escudo protector, me protejo, contra el mal de ojo, que es conocido como el ojo de venado. Y tranquilos, no tiene, o sea, ningún venado perdió su ojo para crear este escudo. Básicamente, no hay otra palabra. Escudo protector. Para definirlo. Básicamente es la semilla de una fruta de un árbol llamado Mucuna urnes y pues toman esta semilla y la ponen como en una pulserita o de manera que puedas como poner un hilo o algo y se los ponen a los bebés como en la ropa o como pulsera o como una, bueno, eso es más peligroso, ¿no? Que se los pongan en el cuello, pero a veces lo hacen. Y la versión nueva, yo creo que la versión moderna es traer una pulsera roja. No sé si te has fijado que muchas chavas, bueno, últimamente, entre comillas, era como miles de pulseras y pulseras rojas, etcétera. Es para ahuyentar las malas vibras. No sé si he visto más chavos. Mira. Y también mucha gente que usa como un hilo. Pues es muy popular. Para el siguiente, para explicarlo un poquito más, es para los chicas y chicos
que usan bolsa, mariconeras o cosas así. Bueno, generalmente esas las traen on them, pero si le quieren provocar un shock a sus tías, es probable que hasta les puedan provocar un infarto si ponen las bolsas de mano en el suelo. Así es. Creemos que al poner la bolsa en el suelo provocará que tu dinero se te escape, que se vaya. Es decir, que se termine muy pronto, Sí. que no tengas abundancia, y pues nadie quiere eso, ¿verdad? Entonces, dejas tu bolsita encima de la mesa, en el respaldo de tu silla, donde sea, excepto en el suelo. También aplica No, para la ahí mochila. creo que no. Bueno, te la digo mochila porque sí. que mis sobrinos llegan y avientan la mochila. La tratan súper mal. Entonces, como que ellos no tienen también tanto Ajá, esta concepción. ándale. Claro que las mamás es de que levanta tu mochila, no la dejes en el piso y bla, bla, bla. Pero no, creo que ahí no aplica tanto. Si tienes dinero Ujú. y eres un adulto y tienes una mochilita, sí aplica. Bien. Entonces sí. Bien, el siguiente es Entonces abrir sí. un paraguas o sombrilla dentro de la casa. No saben cuántas veces me gritaron de niña. ¡No! Pues, ¿cómo querían que lo pusiera a secar? Bueno, no es cierto, solo quería jugar. ¿Cómo querían que jugara? Es que lo pones a secar afuera. Pero afuera está se supone lloviendo. que lo pones a secar, pero afuera. O sea, no lo abres dentro de la casa, no importa. Al rato ok, deja ok. de llover y se Sí, seca. tienes razón. Sale el sol. Es Monterrey. Entonces pensé, tal vez algunas de estas supersticiones son más bien medidas de seguridad, porque es muy probable que le saque un ojo a otro niño con las puntas de la sombrilla, o que alguien se tropiece con la bolsa, o bueno, lo del ojo no. Sí, tal vez algunas de estas son medidas de muy seguridad, bien. ¿no crees? O sea, pueden funcionar como. No sé si sean Algunas, en sí, digamos. pero makes sense. Y a todos dicen, pues es que luego puede ser de mala suerte. Sí. Bien. Tocar madera. Recientemente lo hice, o sea, hace de que 2 días o menos, y en teoría yo no soy nada supersticiosa, en teoría. Pero cuando platicamos con alguien y sale un comentario negativo o catastrófico, sentimos la necesidad de tocar un artículo de madera para que eso no suceda. Porque ya saben, la madera evita todo eso. Obviously. Oye, pues, ¿cómo Exacto, no tocamos no madera tocamos antes de suficiente que madera. empezara el 2020, no? Y habrá una pandemia. ¿Toco madera? No. Y me da risa porque muchas veces tocamos, aunque no sean cosas de madera, no es tripla, lo que parece plástico, pero es Madera falsa. Más bien plástico, pero parece madera. Eso nos deja más tranquilos. Bueno, en México, Sí. el día de mala suerte es el martes 13. Y en general creo que los martes no tienen muy buena reputación. También tenemos el dicho de que en martes ni te cases ni te embarques. O sea, no viajes. Y para lo único que es positivo el martes es para ir al súper, porque es el día de las ofertas. Pero fuera de eso, martes 13, no. Es cierto, pero me late que hay a lo mejor alguna razón sé. histórica. ¿Por qué el martes? Sí, como también, Ni tal te vez cases ahí ni te embarques. surgió el martes 13, porque bueno, en Estados Unidos es el viernes. Hasta tienen película. Sí. Pobre número 13, no tiene la culpa. Bueno, anyway. Que se te atraviese un gato negro o caminar debajo de una escalera también se consideran de mala suerte. Pero no creo que estos sean exclusivos de México. O sea, creo que estos sí son como más generales. El gato negro o caminar debajo de una escalera. En algunos negocios ponen un espejo en la entrada para ahuyentar a las malas vibras. Pero tal vez originalmente era para observar si alguien estaba robando. Como ahora lo hacen en los Oxxos. Creo que sí, con mi mamá también. Te pone un espejo para reflejar las malas vibras. Si te las quieren echar, exactamente. Y también encontré algunas otras como poner sábila al inicio, como en la entrada de tu casa, y algunas personas le ponen como un hilo rojo, no sé por qué, y había muchas relacionadas con los bebés,
pero ya tendremos un especial bebés. Como cuando tienen hipo y les ponen como un hilito rojo en la frente. Y también para las embarazadas, que si hay luna llena, algo, que se pongan un segurito en la panza, etcétera. Entonces, sí existen muchas relacionadas con eso. Y como estas, existen muchísimas más, dependiendo de la región en la que vivas. Los significados pueden variar un poco, pero cuéntenos ustedes, ¿son supersticiosos? Y si lo son, ¿cuáles supersticiones son las que en las que creen más? Todos van a decir que no son supersticiosos, pero cuando llegue el estaría momento... muy bueno, ¿sabes qué? Ir por la calle y decir, ¿eres supersticioso? No. ¿Pon tu bolsa en el suelo? No. No que no. Pero sí. Muchas gracias por escucharnos. Apreciamos todos sus comentarios, sugerencias y nos vemos la próxima semana. Bye bye.